Yo he querido compartir con ustedes un tema propiamente que podríamos definir como los dogmas marianos. Los dogmas marianos. Hablar de un dogma es hablar de una verdad revelada por Dios. Un dogma es una verdad revelada por Dios. La Iglesia ciertamente define con letras, con precisión, cómo debemos creer esa verdad, cómo se perfila esa verdad, cómo se define. Pero el origen es Dios. El origen de esta verdad, de estas verdades, es Dios. Hay dogmas cristológicos, hay dogmas eclesiológicos y hay dogmas marianos. Bueno, hablar de dogma entonces es hablar acerca de verdades de María Santísima que Dios nos ha revelado. Hay muchas verdades en María, muchas. Si ustedes traen a su memoria la letanía que rezamos a la Virgen María, toda esa letanía son verdades acerca de ella. Decir, por ejemplo, rosa mística, torre de David, torre de marfil, arca de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, todas estas son verdades acerca de María. Y la fe de la Iglesia, la fe del pueblo, ha venido haciendo conciencia de estas verdades en María, y de alguna forma se proclaman, de alguna forma se veneran esas verdades de María. Hay muchísimas verdades en María, pero cuatro son fundamentales. De todas las verdades que podríamos decir de María, hay 4 que son fundamentales. Primera es que María es Madre de Dios. Segunda verdad, que María es siempre virgen. Tercera, que María es la Inmaculada Concepción. 4, que María es la Asunta al cielo. Estas son las 4 verdades fundamentales de María Santísima. Verdades tan importantes que se han definido como dogmas, o son verdades reveladas por Dios, definitivamente, y que la Iglesia propone a los fieles para que las crean como verdad. De estas 4 verdades, todavía una es más importante que las otras 3. Es más, las otras 3 se originan de esa que es principal. ¿Cuál creen que sea? Las repito inmediatamente. María es Madre de Dios, ella es la siempre virgen, ella es la concebida sin pecado, ella es la asunta al cielo. ¿Cuál de estas 4 es la más importante? Usted no responda, padre. La primera, exactamente como han dicho, María es Madre de Dios. Esta es la primera y fundamental verdad de María. Es la primera, y de ella tienen origen todas las demás verdades que podríamos decir acerca de María Santísima, que ella es la Madre de Dios. Pues de estas 4 verdades, sí, dígame. Padre, lo que no tengo claro que es asunta, ¿qué significa? Ahorita lo vamos a ver, si me da usted la oportunidad. Vamos a ver justamente de qué se trata este dogma de la Asunción, y comenzaríamos así como las hemos pronunciado, que María es Madre de Dios. Bueno, hay que tener en cuenta que las verdades de María son verdades que se desprenden de las verdades de Cristo, y lo vamos a ver. Cuando decimos que Jesús es verdadero Dios
y verdadero hombre, estamos entonces a partir de ello fundamentando que María es Madre de Dios y siempre virgen. Dicho también de otra manera, que las verdades acerca de María Santísima, cuando comprendemos las verdades, los dogmas de María Santísima, ellos nos ayudan a comprender las verdades que pronunciamos acerca de Cristo. En otras palabras, María nos da a conocer a Jesús. Cuando decimos que Jesús es verdadero Dios, estamos con ello proclamando la virginidad de María. Cuando decimos que Jesús es verdadero hombre, estamos proclamando la maternidad de María. Y vamos a comenzar con la maternidad de María. Hubo un problema acerca de cómo comprender que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Habían estas discusiones teológicos. En aquel entonces pues estaba tratando de comprender con precisión quién era Jesús, y se afirmaba en algún momento que Cristo sí es Dios, pero que no se hizo humano, que en realidad tomó apariencia de un ser humano, pero siempre fue únicamente Dios. Y eso empezó a meter en problemas, decir sí, que Jesús es Dios, pero tanto se remarcó su divinidad que se estaba negando su humanidad. Para contrarrestar esa idea que estaba equivocada, algunos teólogos comenzaron a remarcar tanto la humanidad de Jesús que empezaron a caer en el error de que estaban negando su divinidad, que Jesús era verdadero hombre, un superhombre, un hombre que tuvo el privilegio de que Dios lo tomara como hijo, que lo reconociera como su hijo, y posteriormente lo hizo el Mesías, lo aceptó como su hijo, pero que comenzó como un ser humano. Entonces había estas problemáticas como extremos acerca de Jesús. Entonces el concilio, uno de los concilios de los más antiguos, definieron y llegaron a una verdad, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Para llegar a esta verdad, tuvieron que hacer una reflexión acerca de María. Si María fue realmente la madre de Jesús. Y entonces los obispos, los teólogos de aquel entonces, los santos padres en aquel entonces que reflexionaron al respecto, afirmaron que Jesús, siendo Dios, tomó naturaleza humana. ¿De dónde la tomó? De María Santísima. En otras palabras, con este dogma decimos que la única madre de Jesús es María, y el único padre de Jesús es Dios. Que para que Jesús fuera hombre, se encarnó de María Santísima, pero que otra intervención humana no la hubo, sino que fue de Dios. Que María es verdadera Madre de Dios. Si Cristo no se hubiera hecho hombre, no nos habría podido redimir en nuestra naturaleza humana. Si Cristo fuera hombre pero no fuera Dios, pues tampoco nos habría podido redimir de nuestros pecados. Necesariamente era necesario que el Hijo de Dios, siendo Dios, participara de nuestra naturaleza humana. Con este dogma entonces
proclamamos una verdad de Jesús y proclamamos una verdad en María, que Jesús, siendo Dios, se encarnó de la Virgen María. El segundo dogma está muy de la mano con este primero. El segundo dogma proclama que María es la siempre Virgen. De hecho, cuando nos referimos a la Madre del Cielo, le llamamos la Virgencita. Desde pequeños nos han enseñado a dirigirnos a ella con el nombre de la Virgencita. Proclamamos desde pequeños una verdad de este dogma en María Santísima, que ella, antes del parto, en el parto y después del parto, permaneció siempre virgen. Con este dogma afirmamos que el origen de Jesús es solamente Dios y que en su origen no tuvo participación hombre alguno. Cuando proclamamos la virginidad perpetua de María, proclamamos el origen divino de Jesús. Por eso decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en el dogma de la perpetua virginidad de María reafirmamos esta verdad en Jesús, que Él su origen es Dios. Ahora bien, tenemos con estos dos dogmas que decir que el origen de Jesús no comenzó en María, que la existencia de Jesús no comenzó a partir del nacimiento en la carne. Afirmamos que el origen, que la existencia de Dios es antes de todos los tiempos, así como lo decimos en el credo, que procede del Padre antes de todos los siglos. De Él procede, pero que su nacimiento en la carne, en lo humano, sí procede de María Santísima. Con el dogma de la perpetua virginidad afirmamos además que María Santísima permaneció virgen después de Jesús. Es decir, María no tuvo más hijos después de Jesús. ¿Por qué? Porque de alguna forma el sentimiento de fe en los fieles desde siempre ha concebido que María Santísima ella fue preparada, fue la madre preparada únicamente para Jesús. Algunos santos padres dicen, asemejan a María con el sepulcro de Jesús, que era un sepulcro donde nadie había sido sepultado todavía, es decir, estaba intacto, y que después de Jesús, cuando Jesús resucitó, permaneció esa tumba también como intacta. El evangelista Juan nos dice que los lienzos estaban debidamente acomodados, un lienzo debidamente doblado, que pareciera que estaba intacta también en la resurrección de Jesús, esa tumba. Pues así asemejan a María Santísima su perpetua virginidad, que después de que Jesús nació de ella, no nació hombre después de él, que María permaneció intacta, no fue tomada por hombre alguno después de Jesús. Y esto de alguna forma se asemeja o se fundamenta en aquellas palabras que María le dirige al ángel diciéndole, cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre de Jesús, del Salvador,
ella pregunta: ¿y cómo puede ser esto si yo permanezco virgen? Algunos han explicado que esta pregunta de María da a entender que ella había hecho el voto de permanecer virgen en toda su vida, que si había decidido casarse con el justo José, o el varón justo, era para tener la protección de él, y que su propósito de permanecer virgen pudiera ser custodiado por ese varón justo, y que nadie se sobrepasara de María, porque pues en aquel entonces permanecer soltera o libre pues no era bien visto, pero que ella tenía esa intención de hacer esos votos de virginidad a lo largo de su vida. Bueno, algunos escritores muy antiguos lo explican, esa perpetuidad de la virginidad de María en ese sentido, que había pensado de por sí no tener hijos. Pero bueno, la verdad primera y fundamental que afirmamos nosotros de la virginidad de María es que no hubo intervención alguna de hombre para que Jesús naciera. El origen de Jesús humanamente es María, y divinamente es de Dios, del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Llevamos entonces, de los 4 dogmas que nos hemos propuesto dialogar, llevamos estos 2: la maternidad de María Santísima y su perpetua virginidad, que van íntimamente unidos uno con otro. Como decimos algunas veces, popularmente decimos, va junto con pegado. La maternidad de María, su perpetua virginidad. Y con ello afirmamos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, aquí entonces estos 2 dogmas acerca de María Santísima. El tercer dogma. Del tercer dogma se proclama que María es la Inmaculada, que ella es concebida sin pecado, y le llamamos la Inmaculada Concepción. Es una verdad que también desde pequeños se nos ayuda a conocer cuando decimos en la pequeña jaculatoria: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Algunos niños me causa alegría que pues están aprendiendo cuando los confieso que van a hacer su primera comunión, hacen su primera confesión, y les digo Ave María Purísima, y dicen sin pecado concebido. Están imaginando a Jesús. No están equivocados, que también fue concebido sin pecado. Sin embargo, esa jaculatoria hace alusión a María. A ella nos referimos que es la concebida sin pecado. Con esta verdad decimos que en el mismísimo momento de la concepción de María, esto es, en la unión de las células del padre y de la madre de María, de Joaquín y de Ana, en esa unión de esas 2 células, en ese instante en que es creada el alma de María
y le es dada esa alma en ese momento de la concepción, en ese instante en el que se transmite la naturaleza humana, decimos que este dogma proclama que en ese mismísimo instante Dios preservó a María Santísima de que no se le transmitiera el pecado original. Todos nosotros, en ese instante en que fuimos concebidos, es decir, en el mismísimo instante en que se nos transmite la naturaleza humana, junto con la naturaleza humana va el pecado original, junto con esa transmisión. Porque el pecado original es el pecado de la naturaleza humana. Y ese pecado se transmite cuando se transmite la naturaleza humana. Y la naturaleza humana tiene principio en el instante de la concepción, de la unión de las células de hombre y mujer. En ese instante nace una nueva persona, en ese instante se transmite el pecado original. Pero en María afirmamos que en ese preciso instante en que ella fue concebida, por una gracia especial de Dios, Dios no permitió que la tocara el pecado original. La Iglesia afirma que por los méritos de nuestro Señor Jesús, ella fue preservada del pecado. Y para decir, la Iglesia al decir que fue por los méritos del Señor Jesús, se refiere a que Dios la había pensado para ser la madre de Jesús. En razón de ello, por ser elegida para ser la madre de Dios, Dios la preservó de ese pecado. Pero este dogma, además de que proclama que María fue concebida sin la culpa del pecado original, proclama además que ella no tuvo caídas en pecados personales durante su vida. Nosotros sí, además de que fuimos concebidos con la culpa del pecado original y que se nos borró en el bautismo, además de ello, nosotros después del bautismo tenemos nuestros propios pecados personales. Pecados que, ante todo, tenemos desde que comenzamos con el uso de razón, cuando comenzamos a distinguir entre lo bueno y lo malo y elegimos a hacer lo malo, comenzamos a tener culpa de nuestros pecados personales. Nosotros todos tenemos esos dos pecados, o al menos tuvimos el pecado original y en consecuencia también tenemos los pecados personales. María Santísima no, ni la culpa del pecado original y ni tampoco pecados personales durante su vida. Podríamos decir en palabras un poquito más cercanas a nosotros, que el efecto que produce el bautismo en nosotros, que es borrarnos el pecado original, de alguna forma, por gracia de Dios, ella recibió esa gracia, ese don de ser preservada del pecado, de esa gracia del bautismo, tenerlo justo en el instante de su concepción. Pero con esto no quiere decir que en algún momento tuvo el pecado y se le borró al instante, no. Queremos decir que la gracia de Dios que hace que nosotros deje de tener influencia el pecado, esa gracia de Dios estuvo en María Santísima, que nunca le tocó el pecado original. Por eso le llamamos la Inmaculada Concepción. Decir también de que María es inmaculada, pues nos referimos a que
Jesús no podía tampoco haber sido tocado por el pecado. La consecuencia de que María hubiese nacido con el pecado original, en consecuencia habría hecho que Jesús también participara de esa culpa del pecado original. Pero como decimos que en Jesús fue igual en todos nosotros menos en el pecado, en base a esa verdad de Jesús afirmamos la verdad en María de que ella fue concebida sin pecado. Además, en la mente de los fieles siempre ha estado el pensamiento de decir cómo el Santo de Dios que venía a borrar los pecados del mundo, cómo podía él mancharse del mismo pecado. El mismo Santo preparó un arca apropiada para él, de donde habría de nacer sin la culpa del pecado original. Esta es una verdad de María Santísima, pero que se desprende también de una verdad que proclamamos de Jesús, y esa verdad de Jesús también está puesto en la Sagrada Escritura. El mismo apóstol Pablo nos dice que Cristo es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Finalmente, para referirnos a la cuarta verdad de María Santísima, decimos que ella fue asunta al cielo. Este dogma proclama que María Santísima, una vez que cumplió con su misión aquí en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la presencia de Dios. Este dogma proclama que María no conoció la corrupción de la carne, que por consecuencia del pecado viene la muerte, y con la muerte la corrupción de la carne. De María Santísima afirmamos que ella, cuando completó su misión en la tierra, ella fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Por ello la Iglesia no tiene una fiesta, o más bien la Iglesia nunca promueve un lugar donde digamos aquí están los restos de María Santísima, como si lo afirmamos de los apóstoles o de muchos santos, pero de María Santísima no. Algunos dicen, ¿cómo fue elevada María Santísima al cielo? Y han tenido la discusión si ella murió e inmediatamente resucitó, y con esa resurrección fue ascendida al cielo en cuerpo y alma, pero que sí murió. Otros dicen, no, más que morir, tuvo como una especie de dormición. Ella se durmió, y Dios con su poder la elevó en cuerpo y alma al cielo. ¿Tenemos algún fundamento bíblico de la asunción de María? No. Como tampoco lo tenemos directamente de la Inmaculada Concepción. Indirectamente sí lo tenemos, como ya lo he mencionado. Pero directamente hablar de que bíblicamente que María fue asunta al cielo, ¿tenemos ahí algunos textos que nos hablen al respecto? No. Sin embargo, sí tenemos algunos textos de que hablan de que algún profeta sí fue arrebatado al cielo. De Elías, ¿no? Que en un carro de fuego, en un torbellino de fuego, fue arrebatado al cielo. El mismo apóstol Pablo nos dice que cuando Cristo venga al final de los tiempos, seremos llevados a su presencia en cuerpo y alma, en un cuerpo incorruptible. También el apóstol habla de cierta ascensión al cielo, una vez que hayamos completado también nuestra misión, y cuando Dios juzgue de ver quiénes son dignos
de estar con Él serán elevados en cuerpo y alma. ¿Quiénes serán dignos de estar con Él? Aquellos que hayan hecho el bien, aquellos que hayan amado, que hayan perdonado, que hayan cumplido lo que el mismo Jesús ha mandado, que ha visto, que han tenido sentimientos de misericordia con el más pobre, el desprotegido, el desnudo. Vengan, benditos de mi Padre, pasen a tomar parte del cielo que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. En ese sentido, decimos que si María Santísima cumplió fiel, cabalmente la misión de Jesús, que ella participó fielmente en el plan salvífico de Dios, que completó, como dijera el apóstol Pablo, he corrido fielmente la carrera. Si ella así lo hizo y no tenía motivo para ser juzgada hasta el final de los tiempos, pues entonces a partir de ahí indirectamente hablamos de que María apenas completó su misión, fue llevada al cielo, a la presencia de Dios. Dios la llamó a su presencia para estar con Él. Y este dogma tiene también un fundamento o proclama una verdad acerca de lo que es la iglesia, que así como la iglesia, completada su misión en su momento, será también elevada al cielo, está Jerusalén celestial, a la presencia de Dios, y que decimos que esta iglesia ha comenzado ya con María a cumplirse esa promesa de Dios, de estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Lo que se espera de la iglesia ha comenzado en María. Lo que vemos en María es lo que esperamos para la iglesia. Son estos 4 dogmas entonces acerca de María Santísima. Como digo, hay muchas verdades acerca de ella, pero estos 4 son fundamentales. Y de entre los 4, el primero, que María es la Madre de Dios, es el origen de todas las verdades que podríamos decir en María Santísima. ¿Podría haber un nuevo dogma acerca de María más adelante? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque poco a poco la iglesia, los fieles, vamos comprendiendo cada vez mejor a Jesús, su misterio, y en esa forma también nos da a conocer quién es María, la forma en que participó en el misterio de Jesús, o en el mismo concebir, conocer cada vez más a fondo las verdades de María, nos ayuda a conocer también, a penetrar las verdades en Jesús. Recuerden ustedes que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos habría de conducir hasta la verdad plena, es decir, que vamos en ese camino gradual de conocer, de recibir esta verdad de Dios. Así que vamos poco a poco. Bueno, decir entonces que estos 4 dogmas, 3 de ellos tienen una fecha en que se celebra, que la iglesia celebra particularmente este dogma de la Virgen, y se le reconoce también como una advocación de la Virgen. Por ejemplo, que María es Madre de Dios. ¿Cuándo, les pregunto a ustedes, cuándo la iglesia celebra esta solemnidad de la maternidad de María? El 1 de enero. Muchos no lo saben porque tienen más en mente que es Año Nuevo que la fiesta litúrgica, que es la maternidad de María. El 1 de enero tenemos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Luego, la perpetuidad de la Virgen María, ¿cuándo lo celebramos? Los agarré así, con una pregunta capciosa, porque en realidad no se tiene una fecha así precisa para celebrar la virginidad de María Santísima, no se tiene. El tercero,
La Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, que cuando he estado hablando de la Inmaculada Concepción nos referimos de igual forma, en el mismos términos, el mismo dogma, cuando decimos la Purísima Concepción. Inmaculada, Purísima, es lo mismo, y que es propiamente el nombre con el que está registrada aquí la parroquia, ¿verdad, Padre? Como la Purísima Concepción, que será el 8 de diciembre próximo. ¿Y la Asunción de María Santísima? El 15 de agosto, cerca está usted. El 15 de agosto celebramos esta fiesta, esta advocación de la Asunción de María Santísima. Pues estos son, queridos cristianos, entonces los dogmas, las verdades fundamentales que conocemos de María Santísima, que como comencé diciendo, son verdades reveladas por Dios y que la Iglesia propone a los fieles para que las acepten y las crean como tal, es decir, como verdades. Las verdades de María Santísima nos acercan a Jesús, a conocer cada vez más a Jesús. No sé si tuvieran ustedes alguna otra pregunta, porque a usted me estaba haciendo una pregunta al principio, ¿verdad? Sí, pero ya la respondió, Padre. ¿Sí? Es que como usted dijo Asunta, yo no lo había relacionado con la Ascensión. ¿Cuál es la Asunción? Ascensión, ¿no? No, Ascensión. Qué bueno que lo menciona, y esto me da oportunidad para decirlo. Cuando nos referimos de que María fue elevada al cielo, ocupamos el término Asunción. Cuando decimos que Jesús, después de resucitar, subió al cielo, a Él nos referimos con la Ascensión. Ascensión significa que con su propio poder sube. Asunción significa que sube, pero no por el propio poder, sino con el poder de Dios. Gracias. Sí, entre ascensión y asunción. ¿Alguna otra pregunta? Porque aquí lo importante es que uno puede estar hablando, pero uno es más preciso cuando se contestan directamente las inquietudes de ustedes, y eso a mí me agrada bastante. Perdón, aquí. Sí, dígame. Padre, toda la vida pensé que la Inmaculada Concepción era la de María. ¿Sí? Toda la vida pensó que la Inmaculada Concepción se refería a María. ¿Ha usted pensado correctamente toda la vida? Yo me refiero a la concepción que tuvo María o sea, que el Espíritu Santo, digamos, puso a Jesús en su vientre. No es eso la concepción. Cuando hablamos de que María concibió en su seno purísimo a Jesús, a ello no nos referimos con la Inmaculada Concepción. Cuando se hacía alusión a Jesús, no. Cuando la conciben a ella. Es cuando María fue concebida. Ella, en el momento, en estas dos células, óvulo espermatozoide de Santa Ana, San Joaquín, en ese instante de esa unión de esas dos células, hablamos de la Inmaculada Concepción de María. Qué bueno, pues para eso son estas charlas, ¿verdad? Claro. Me voy a ir tranquilo que algo sirvió esta charla. Gracias, qué bueno que lo pregunta. ¿Qué más? Dígame. Una pregunta. Jesús fue tentado por el demonio. Jesús fue tentado, sí. María también. María, podríamos, ¿por qué no? Si Jesús mismo, que no tenía pecado, no hubo mentira en su boca, no se inclinó al pecado, no había pecado en él, como también de María, y todavía más, que Jesús tiene un origen divino, que es Dios, y fue tentado, ese mismísimo Dios fue tentado por el demonio. Sin duda que podríamos también afirmar, sin temor a equivocarnos, que María Santísima fue tentada. Que haya caído, eso sí podríamos afirmar con toda propiedad, en base a esta verdad de la Inmaculada Concepción, que no cayó en pecado.
Por eso decíamos que ella pecados personales no tuvo. A eso se refiere también el dogma de la Inmaculada Concepción. Bien, pues agradezco su paciencia, su inquietud. Quiera Dios que esto sirva para adentrarnos más en el amor a María Santísima, nuestra dulce Santa Madre. Yo particularmente tengo esta devoción a María Santísima. Muchos de ustedes me saben que les invito a rezar la oración a María Santísima al término de cada misa, porque además este es un templo mariano y como tal, pues hacer esta mención directamente a María, ya lo tenemos en la misa. Desde que empezamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ¿cómo más dice? Ante ustedes, hermanos, que pecaron. Sí, pero hay una mención a María Santísima, ¿no? Bienaventurada siempre Virgen María. Que por eso ruego a Santa María siempre Virgen, ya desde el comienzo de la misa. Durante la plegaria también se hace mención de María Santísima. En el credo mismo, cuando se proclama los domingos, se hace mención de María Santísima. María Santísima siempre al lado de Jesús. Ver a María es ver a Jesús. Ver a Jesús indudablemente es ver a María. Si no vemos a Jesús con su Madre María junto a Él, entonces algo no estamos comprendiendo de Jesús. Si estamos viendo a María, pero no vemos a Jesús, su Hijo, junto con ella, algo no estamos comprendiendo de María. Entonces, que sea María Santísima que nos lleve a conocer cada vez más a su Hijo, que sea su Hijo quien nos ayude también a acercarnos a María Santísima, su dulce y santa Madre. Les invito pues a que concluyamos con una oración a ella. Decimos: dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos muy bonita noche. Gracias, Padre, igualmente.